Noches, pues esta tarde me toca a mí compartir la palabra por encargo de mi pastor, y pues vamos a seguir avanzando. ¿Cuántos saben que los miércoles es miércoles de doctrina, de enseñanza? Se ha tratado, nuestro pastor ha tratado de traer una enseñanza fresca, una enseñanza aplicable, tratar de ir avanzando en nuestro diario vivir en la vida cristiana. Y pues esta tarde vamos a seguir hablando acerca de la oración, y esta tarde quiero compartir con ustedes esta predicación que, para los que van tomando notas, se llama Dios contesta la oración del cristiano fiel. Amén. Dios contesta la oración del cristiano fiel. Y bien, también le damos un saludo a los que nos escuchan a través de la radio, a todas las personas que siguen la transmisión a través de internet, reciban también un saludo hasta allá donde nos escuchan. Y bien, vamos a hablar hemos hablado mucho acerca de la oración, pero esta tarde hay una enseñanza peculiar para ti, para mí, y es esa parte, es más que aparte de enseñanza, es una respuesta. Aparte de ser una enseñanza, es una respuesta a la promesa de que Él es fiel. Yo creo que esta tarde el Señor va a hablar a la vida de algunas personas, y tengo la seguridad que va a ser así, porque el mismo título dice: Dios contesta la oración del cristiano fiel. Amén. Y bien, vamos a iniciar. Quisiera iniciar esta tarde pues haciendo algunas preguntas que seguramente que a ti y a mí nos ha pasado. Seguramente que en nuestra vida cristiana llega un momento que pues llegan este tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas veces tanto usted como yo sentimos que nos hacen falta bendiciones de Dios? A menudo de repente llega esa situación en nuestro corazón. O por ejemplo, otras veces no sentimos que la mano de Dios esté con nosotros, y es donde empieza la inseguridad, donde a veces empieza a haber el temor, o empieza a traer un sentimiento de preocupación. Recientemente, con estos hechos ocurridos del sismo, hay personas que constantemente tienen esa angustia en su corazón de que algo puede ocurrir, y sentimos que viene esa parte a causar aflicción. O por ejemplo, ¿cuántas veces hay que tenemos algunos deseos espirituales o materiales? O por ejemplo, necesitamos las personas que estamos sirviendo a Dios, que necesitamos que Dios ensanche nuestro territorio, ya sea en lo espiritual, ya sea en lo material. A veces necesitamos que Dios, que quisiéramos alcanzar más, y vienen esas preguntas. Y esta tarde vamos a hablar acerca de un personaje que se llama Jabes. Para eso le voy a pedir que me acompañe al primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. ¿Ya está ahí en la escritura? Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Y bien, vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Ya lo leímos, ahora vamos a leerlo una vez más, pausadamente y con el entendimiento. Amén. Otra vez, dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes
al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Jabes era un descendiente de la tribu de Judá. Si usted lee el capítulo completo de ahí del libro de Crónicas, se dará cuenta que empieza con unas genealogías de la tribu de Judá, y si sigue avanzando en los siguientes capítulos encontrará genealogías de las siguientes tribus de Israel, de Leví, de Simeón, de algunas otras tribus, y empieza a dar la genealogía. La biografía de Jabes es una de las más pequeñas de los personajes que menciona la Biblia. De hecho, es el único espacio donde se menciona. Y el nombre de Jabes significa de la palabra hebrea Oseb, y quiere decir dolor. Otra vez lo voy a decir, el nombre de Jabes significa de la palabra hebrea Oseb y quiere decir dolor. Jabes, dice aquí en la escritura, que fue más ilustre, más famoso o más digno que sus hermanos. Dice que Dios escuchó la oración de Jabes y Dios le concedió a Jabes lo que pidió. La palabra de Dios nos enseña cosas muy grandiosas, y en esta pequeña biografía, en este pequeño espacio, dice: yo puedo mirar que Dios tiene cuidado de sus escogidos. Yo puedo mirar que nada de lo que tú haces es en vano para el Señor. Yo puedo mirar que Dios es el único que es fiel, que Dios siempre está ahí. Y pareciera como si yo estaba leyendo el capítulo completo y estaba viendo genealogías, estaba viendo cómo empieza a dar los nombres, y de repente como que Dios hace pausas, y de repente como que llevamos una vida, queremos avanzar, y es bueno que queramos escudriñar la palabra, entender los cómo y los porqués de Dios. Hemos estudiado eso de la oración, que Dios quiere intimidad, pero de repente Dios a veces no es tan complicado, hermanos. Y es aquí donde Dios hace una pausa, dice: pero Jabes fue más ilustre, y Jabes pidió bendición, y Jabes tenía deseos personales como tú y yo, y Dios se los concedió. Y esto me enseña a mí que Dios es bueno, que Dios no es tan complicado. A veces queremos hacer oraciones muy rebuscadas, a veces queremos hacer cosas tan complicadas, cuando Dios dice: espérate, solo yo sé los anhelos de tu corazón. Yo sé los anhelos de tu corazón. Veamos lo más destacable de esta biografía. Para los que van apuntando, dice que Jabes fue el más ilustre. Pudiéramos decir que fue pues una persona famosa o digna, o una persona que resaltaba entre los demás. Quizá porque pues a lo mejor tenía un corazón para el Señor, quizá porque tenía y entendía que sin Él nada era posible. Quizá porque, lo voy a decir esta tarde, así como tú y como yo, con errores, con fallas, pero finalmente estás aquí, buscando el rostro de Dios. Finalmente estás disponiendo este tiempo para Él. Y yo no sé tú, pero yo quisiera que mis hijos o mis generaciones me recordaran como un hombre de Dios. Yo quisiera que cuando hablaran de mí, mis nietos, dijeran: mi abuelo era un hombre que buscaba a Dios. Así que una persona así como tú y como yo. Dice que su madre le puso el nombre de Jabes porque lo dio a luz en dolor. Y dice aquí, pues siempre es bueno hacerse preguntas, pero ¿por qué lo daría en dolor? Y vemos aquí que empezamos a entender la vida cristiana, que a veces el dolor es parte de la vida. Cuando tú y yo nacemos, Dios dispone una porción de dolor, porque ¿cuántos saben que el dolor es parte del crecimiento?
Así que vamos entendiendo, a través de que vamos acercándonos a Dios, nos va iluminando su palabra y entendemos que no todo lo que nos pasa es malo. Dile al que está a tu lado, no todo lo que te pasa es malo. A veces es necesario un poco de dolor, quizá para valorar, quizá para crecer, quizá para reconocer nuestra debilidad delante de Dios. A veces hacemos las cosas o haces las cosas tan bien que se nos olvida que somos polvo, ¿cierto? Se nos olvida que dice la Escritura que somos como la hierba del campo, que en la mañana nace, crece y en la tarde es echada al fuego. También podemos ver en la oración de Jabes que él reconocía la omnipotencia de Dios y tenía gran fe en él. Dice otra vez, podemos ver que en la oración de Jabes él reconocía la omnipotencia de Dios. ¿Cuántos reconocen que Dios es fuerte, es omnipotente, que no hay nada contra él? Y déjame decirte algo, que si esta tarde, si abrimos el corazón y dejamos que esto realmente se revele en nuestro corazón, que realmente el Espíritu Santo pueda ponerlo ahí, ¿sabes qué? Que va a empezar a ocurrir, que vas a empezar a tener confianza en Él. Esa va a ser la consecuencia. Cuando alguien está confiado es porque sabe que Él es más fuerte que cualquier otra situación. Él es más poderoso que cualquier problema, cualquier amenaza, cualquier situación. Él es más fuerte que todo eso. Por consecuencia, aprendemos a descansar en Él. Amén. Dice que Dios le otorgó a Jabes lo que pidió. Dios le otorgó a Jabes lo que pidió. Y pregúntate esta tarde, ¿qué has estado pidiendo? Yo sé que hemos venido teniendo unas enseñanzas acerca de buscar primeramente el rostro de Dios, y está bien, de hecho es lo correcto, que venimos enseñando que es necesario buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Esa es la manera correcta, pero yo veo esta tarde que Dios nos quiere hacer una pausa y decirte, no está mal que tengas también anhelos personales. Yo creo que Dios está buscando que enseñarnos en nuestro corazón que Él sea la preeminencia. Es lo que anhela, que no nos vayamos tras otros dioses, que no levantemos ídolos, que no seamos injustos. Todo eso es correcto, pero también yo creo que como padre, Él quiere también cumplir tus anhelos. No menosprecies tus anhelos, no menosprecies tus sueños, porque si tú crees que Dios es omnipotente y si permites que el Espíritu Santo te revele esa identidad de hijo, tienes derecho a soñar. Tienes derecho a soñar. Dios no está peleado con tus sueños. Solamente hay que pedirle dirección, cómo encaminar esos sueños, esos anhelos. Quizás a lo mejor has estado orando o has deseado algún tiempo de vacaciones con tu familia. ¿Por qué no? Eso no es pecado, hermano. Aquí lo que importa en Dios, recuerden, Dios bendice la fe, no la necesidad. Dios bendice la fe. Número 2. ¿Cuáles eran las necesidades o carencias de Jabes? Y dice que aquí podemos mirar esto a través de las peticiones que Jabes hacía a Dios. Número 1, dice, en primer lugar, podemos observar que Jabes reconocía que necesitaba las bendiciones de Dios. Jabes reconocía que necesitaba las bendiciones de Dios. Y esto es bien importante. Yo creo que ¿cuántos pueden reconocer que necesitamos las bendiciones de Dios? Y yo decía, bueno, pues eso yo creo que cualquiera, pero déjame decirte algo, hay personas que piensan que no necesitan a Dios. Piensan que pueden emprender algún proyecto o alguna situación sin tomar en cuenta a Dios, sin pedir un consejo.
lo hacen de aquí para allá y confían en sus fuerzas. Y aquí vamos, yo quiero que a través, mientras vamos avanzando, vamos a ir resaltando los puntos claves. Jabes reconocía que necesitaba la bendición de Dios, necesitaba la aprobación de Dios. Tú y yo necesitamos la aprobación de Dios. No emprendas nada, no busques nada en tus fuerzas, porque Jesús dijo: alejados de mí, nada podéis hacer. Podrás hacer dinero, podrás hacer muchas cosas, pero no quiere decir que sean de Dios, porque la bendición de Dios no añade tristeza. Pero cuando son cosas que no son de Dios, aunque parezcan bien intencionadas, terminan acarreando temor, terminan acarreando frustración, migrañas, dolores de cabeza, pleitos, enemistades, bueno, una lista larga. Siguiente, dice que él consideraba que su territorio era insuficiente. Y aquí es donde yo creo que si tú estás en tu grupo familiar, a veces necesitamos que, a veces, yo no sé tú, pero yo quisiera que llegara más gente, quisiera tener más alcance, hablando en lo ministerial, pero también en tus ámbitos personales. Y te vuelvo a decir, o sea, que anheles más no es pecado. Si tienes a Dios por sobre todas las cosas, y que anheles más no es pecado. Y decía aquí que Jabes consideraba que su territorio era insuficiente. ¿Te has sentido así? Que quisieras tener a lo mejor más tiempo para el Señor, pero a veces hay algún asunto que no te permite, alguna deuda que tienes que pagar, algún compromiso. Es necesario que empieces a conocer el Dios de la Biblia. Dios quiere un pueblo libre. Dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará esclavos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres en todas las áreas, libres para que no estés agobiado con una preocupación que tienes que pagar aquí, que tienes que pagar allá, preocupado porque vas al día. Dios quiere hacerte libre, libre en todas las áreas. Siguiente, dice que Jabes sentía que necesitaba que la mano de Dios estuviera con él para que en las circunstancias le fueran propicias. Él necesitaba que la mano de Dios estuviera con él. Yo te decía hace un ratito de los proyectos, de los sueños. Nunca emprendas nada sin antes consultarlo con el Señor. Porque a veces es nuestra carne haciéndonos esa jugada chueca. No, pues tú puedes, hazlo, no importa. Pero nunca emprendas nada. ¿Por qué? Porque cuando tú eres temeroso de Dios y sabes que si Dios no respalda eso, por muy bien que pinten las circunstancias, por muy a favor que estén todas las circunstancias hacia ti, vas sin la mano de Dios. Recuerda la historia de Israel. Llegó un punto que Dios les dijo: miren, aquí está el ángel, ahí está la tierra prometida, yo lo que prometo cumplo, los va a encaminar, los va a introducir, pero yo no voy con ustedes, no sea que en medio del camino los consuma. Qué bueno que Moisés tenía un corazón para Dios. Qué bueno que Moisés reconocía esto que Jabes sentía en el corazón, que él estuviera con él, que la mano de Dios estuviera con él. Qué bueno que Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Yo creo que esta tarde Dios quiere como otra vez poner los puntos y los comas. Si la presencia de Dios no va contigo en ese proyecto, mejor no sigas. Si la presencia de Dios ya está siendo en segundo término, para y recapitula. Dios no está en contra de tus sueños, Dios no está en contra de que alcances más, Dios no está en contra de eso. Dios quiere ir contigo. Dios quiere acompañarte.
porque sabes, porque cuando Dios está con nosotros en esos proyectos, cuando Dios está con nosotros, vuestro gozo es completo. Vas a disfrutarlo como no tienes idea, y va a provocar gratitud en tu corazón, porque sabes que viene de Dios. Por eso te decía, hay gente que puede edificar, plantar, hacer, pero a veces eso mismo es para su destrucción. Por eso es que Dios tiene especial cuidado de nosotros. Él es el buen pastor. Dice otro punto que Jabes necesitaba el cuidado de Dios en su vida. Jabes necesitaba que Dios fuera su protector, que Dios fuera su ayudador, que Dios fuera ese escudo alrededor de él para que le librara del mal y para que no lo dañara. Todas estas cosas en esta oración podemos desglosar qué tipo de petición estaba haciendo Jabes. Yo sé que tú y yo tenemos muchas cosas que pedirle a Dios. Yo sé que Dios también tiene aparte ese apartado personal para contigo. Sería sabio, sería bueno que esta tarde o que esta noche te tomes un tiempo y esos deseos, ¿por qué no le agregas estas enseñanzas? ¿Por qué no pides y oras específicamente en esa dirección? Que esa bendición, que eso que estás orando no te dañe, que sea para bendición, que sea para que te ayude a crecer más, a alcanzar más, pero de la mano de Él. Y volvemos otra vez a las preguntas. Decía, ¿cuántas veces, tanto usted como yo, sentimos que nos hacen falta las bendiciones de Dios? Sentimos que estamos solos, sentimos que las cosas no nos salen bien. Dice, y esta situación nos hace sentirnos tristes, frustrados, cansados, amargados y muchas veces hasta decepcionados. Siendo cristianos, teniendo un Dios fuerte y omnipotente. Yo sé que como seres humanos tenemos momentos de debilidad, momentos que estamos a veces con la pila baja, pero déjame decirte, si eso es una constante en tu vida, si todos los días hay más quejabanza que alabanza, ten cuidado. Ten cuidado porque la falta de fe ofende a Dios. Porque si hay una persona que conociendo de Cristo, que sabe que Él es su protector, lo que decíamos hace un rato, que Él es su ayudador, que Él está al pendiente, que Él es un buen pastor, porque a veces cantamos verdades pero vivimos mentiras. Cantamos eres todopoderoso, pero nos da miedo, nos hacen bulla, ya tenemos miedo. A veces cantamos que tú mereces gloria, tú mereces honra y quiero entregarme y todo eso, y a veces estamos con no, pero es que sí quiero, pero no puedo, es que si voy me van a correr y empieza una serie de dudas. Y te vuelvo a repetir, sin fe es imposible agradar a Dios. Otras veces no sentimos que la mano de Dios esté con nosotros. Entonces nos sentimos inseguros, temerosos de que algo malo nos pueda suceder a nosotros o a nuestros seres queridos y tenemos miedo de que alguien o algo pueda dañar. Y por consecuencia, pues no sentir la protección de Dios. Y esto es algo que está afectando bastante en nuestra sociedad hoy. Desafortunadamente, pues el clima social no es muy agradable que digamos. Morelos está en una de las estadísticas hasta arriba en delincuencia organizada, en violencia, feminicidios y toda esa situación que usted ya conoce. Y es aquí donde Dios hace una pausa y nos empieza a dar otra vez las recomendaciones como hijos. Tenemos un Dios poderoso. Tú tienes un Dios que te cuida, que a sus ángeles ha enviado para que tu pie no tropiece sobre piedra alguna. Debemos vivir la verdad. Debemos levantarnos. ¿Por qué? Porque eso es lo que a Dios le agrada. Dios se complace con la fe.
Siguiente dice, ¿cuántas veces hay que tenemos algunos deseos espirituales o materiales y necesitamos que Dios ensanche nuestro territorio, ya sea en el aspecto espiritual o material? Y muchas veces necesitamos que Dios bendiga también nuestra economía familiar para alimentar bien a nuestra familia, darles algún estudio, enviarlos a alguna escuela, tener algún vestido bueno, una buena casa y, por qué no decirlo, hasta pues un buen auto y hasta unas vacaciones. Por eso te decía, no es pecado si lo anhelas. No es pecado si lo anhelas. Pero si eso, Dios tiene especial cuidado de sus hijos. Y yo creo que Dios es un Dios de poder. Y yo sé que mi Dios tiene toda la sabiduría del mundo y la quiere compartir. Dice que si hay alguno falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará sin reproche. Y sabes, muchas veces hemos estado ahí atrapados con los miedos, mientras que Dios ya te dio talentos, mientras que Dios ya dispuso personas, mientras que Dios está esperando que tú te animes, que tú te levantes en fe para que te bendiga, para que te dé sabiduría cómo generar riqueza. Porque esa es parte de las promesas que Dios hace a su pueblo. Serás cabeza y no cola. Tú prestarás a las naciones, no vas a ir a pedir prestado. Todo lo que dice que va a bendecir la obra de tus manos. Y no estoy diciendo que prediquemos un evangelio de la prosperidad, no. Tenemos muy claro nuestra visión, que es establecer el reino de Dios, es predicar el evangelio de Jesucristo, es llamar a la gente al arrepentimiento, es que la conversión, es vivir en santidad, es amar a nuestro Dios por sobre todas las cosas, pero también es necesario que si tú crees que Dios puede hacer milagros, sanar a los enfermos, perdonar pecados, también Dios tiene un plan bueno para tu familia, para ti, para tus hijos. Y a veces podemos creerlo en otros, a veces nos emociona escuchar testimonios, pero cuando se trata de algo personal, nosotros mismos nos saboteamos el éxito. Nosotros mismos nos ponemos todos los pretextos del mundo. Piense ahora cuántos sueños usted dejó ahí en archivo muerto. Piense ahora cuántos anhelos, cuando usted conoció del Señor, usted dijo, yo quiero hacer esto. Es tiempo. Yo creo que es tiempo de que le creamos a Dios. Y déjeme decirle una cosa, ¿sabe por qué Dios tiene especial cuidado de su pueblo? Y una de las razones por las cuales Dios quiere que usted y yo seamos libres y tengamos el gozo, es para que usted no viva amargado, porque a veces también eso ofende a Dios. La amargura de corazón. Por eso Dios quiere, hace algunos días mi pastor nos predicaba, sal de la cárcel, sal de esa prisión, sé libre, porque no solamente vas a ser bendecido tú, sino que vas a aliviar a todos los demás. Qué pesado estar con gente tóxica, qué desagradable estar con personas que todo el tiempo están pensando mal, hablando mal, echándose ellos mismos abajo, echándole abajo a todo mundo. Qué pesado es. Y más triste aún cuando conocen de Dios. Hermanos, necesitamos ganar almas, necesitamos predicar el evangelio, pero Dios es un Dios alegre también. Dios es un Dios bueno. Sonríe el que está a tu lado, sonreír es gratis. Dios es bueno. Regálale una sonrisa, pero bien, así como si creyeras pues que Dios te rescató, que Dios está esta tarde ministrando tu corazón.
Dile, mi Dios es bueno. A mí me encanta cuando vamos al penal con el pastor Oscar, porque el pastor Oscar trae el gozo del Espíritu Santo siempre. Siempre él, mi hermano, mi pastor Oscar, él tiene esa peculiaridad. Siempre cuando vamos con él no te aburres, mano. No te aburres, y es una bendición. En serio, es una bendición, porque yo creo que Dios está en él, porque Dios es alegre. Dios no es así como castigador y serio, no, Dios es alegre. Dios es alegre. A mí me encanta cuando en el grupo familiar hay un montón de chamacos gritando y todo, porque quiere decir que ahí está el Espíritu Santo, que ahí está Dios. Que ahí está Dios. ¿Ya estamos más contentos? Bien, vamos a seguir avanzando. Déjeme decirle que probablemente algunas de estas cosas sentía Jabes. Quizás a lo mejor este muchacho Jabes, este personaje del cual la Biblia hace mención, casi pudiéramos decir como una persona que Dios le respondió, que quizás también él sentía así. Quizás a lo mejor, como dice aquí, que fue concebido en dolor, que por eso lo dio a luz su mamá en dolor, y que había una situación de dolor. A lo mejor eso fue la causa por la cual Jabes reconoció, se sintió empujado para reconocer su realidad, su situación, y quizás a lo mejor Dios ha permitido que te hayas sentido desanimado, que te hayas sentido frustrado, que sientas que a lo mejor no tengas ese contentamiento, pero con un propósito, para que clames a Dios, para que busques el rostro de tu Padre, para que despiertes de ese aletargamiento, para que salgas de esa prisión y veas y levantes tus ojos y veas que Dios es un Dios que trajo vida, vino a darte vida y vida en abundancia. Vida en abundancia, para que esa vida en abundancia tú la compartas con otros, que cuando alguien llegue contigo tengas una palabra de bendición. Cuando alguien tenga un sueño, diga, voy con él porque él me va a dar un consejo. Él siempre está pensando cosas buenas, él me va a ayudar. Es lo que Dios está esperando. Dice aquí que entonces quizá Jabes era el más opacado de sus hermanos. No digan amén, pero algunos a veces así nos sentimos. Siempre hay en la casa el hermano que es bien inteligente, el que hace muchos deportes, el que siempre saca 10, o al contrario, ¿no? El que siempre está metido en problemas, el que siempre, y toda la atención es el para que hace todas las tonterías, y a veces el otro que se porta bien y dice, no, a mí ni me pelan. Dice que quizás también era el más pobre o con menos territorio que los demás, y sentía que la bendición no estaba con él, que la bendición de Dios no estaba con él, por lo tanto se sentía muy propenso a que el mal lo alcanzara. O sea, debemos de poner atención. ¿Por qué Jabes oraba de esta manera pidiendo que le libraran del mal? Cuando alguien pide a Dios que lo libre del mal es porque siente pasos en la azotea. Por eso te decía, no todo lo que te pasa a lo mejor es tan malo. Quizás a lo mejor Dios te está dejando una dosis de aflicción para que clames, para que despiertes. Pero cuando Jabes oró al Dios de Israel, repite conmigo, pero cuando Jabes oró al Dios de Israel, y ese Dios de Israel es el mismo Dios de nosotros, es el mismo Dios en el que tú has creído, es porque Dios no cambia. Dios no cambia. Dice que Dios es el único y verdadero. Hubo un cambio asombroso y maravilloso en su vida. Dios lo cambió radicalmente. Dios cambió su situación totalmente en su persona, que Dios le otorgó lo que pidió. Dios le otorgó lo que pidió.
Por eso te decía, no emprendas nada sin que Dios esté, porque sabes, a veces todo eso que has pasado malo, todo ese dolor, porque hay gente que todavía sigue viviendo en el ayer, que él nunca le dieron estudios, que él nunca lo apoyaron, que no sé qué, que él, como dice esa alabanza, que él no aprendió de chico, que él aprendió de grande, que porque la letra, ¿sí saben esa alabanza? Y hay gente que vive en eso, atrapado en eso. Y sí, bueno, Dios lo permitió, pues qué mala onda, pero no saben que a veces Dios permitió eso para desarrollar las habilidades en ti. Dios permitió eso para que tú no te conformaras, para que tú anhelaras más. Y si tú ahora a lo mejor sientes que no tienes contentamiento, enfócalo en la dirección correcta. No envidies lo que tiene tu hermano. Mejor dile: Padre, yo quiero un día tener eso que tiene mi hermano. Concédemelo. Ayúdame, dame gracia, dame sabiduría, dame provisión. Eso pedir no es pecado, hermanos. Pedir no es pecado. Dice, es de suponerse que cuando que Jabes, como israelita, como un miembro israelita que era, conocía perfectamente la historia del pueblo de Israel, como nuestro Dios los liberó de la esclavitud de Egipto, y sabía también que todas las señales y de todos los milagros que Dios hizo en Egipto a través del desierto, así como también en la tierra de Canaán, y cómo Dios cumplió sus promesas de darles como heredad a los hebreos la tierra que había prometido, una tierra que fluye leche y miel. La tierra que fluye leche y miel. Jabes, como israelita, oraba a Dios porque sabía que ese era su destino. Tú y yo, como hijos de Dios, déjame decirte que el desierto no es para siempre, que después de ese desierto viene esa tierra prometida. Y hay muchos que han perdido de vista la tierra prometida. Hay muchos que se han olvidado el plan maravilloso que Dios tiene para nosotros. Y es aquí donde Dios, por eso te decía que Dios es un Dios de amor, porque nos está, como yo me imagino al Padre, así como una figura de un padre con su pequeñito que está preocupado porque a lo mejor no puede resolver alguna situación para la cual no tiene la fuerza ni la habilidad. Yo veo, por ejemplo, a mi hijo Isaac. De repente ahorita lo estamos enseñando a que se vista solo y que se desvista solo, y a veces no puede, y como que se frustra, se enoja de que no se puede quitar la playera rápido. Pero cuando interviene su mamá o intervengo yo, ves cómo es tan fácil que levante su carita y se deje ayudar. Y yo veo esta tarde así el Padre. A veces nos hemos enfocado tanto en los problemas, tanto en la situación, tanto en lo que has estado orando por años, que hoy Dios quiere levantar tu rostro y que lo mires a Él. Ciertamente en tus fuerzas no vas a poder. Ciertamente han sido tiempos difíciles de oración, de búsqueda, de dolor, pero hoy Dios quiere que lo veas a Él. Porque para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Yo no sé si haya un hijo rebelde, si haya un esposo, no sé. A lo mejor para los ojos de las personas ya te dirán: no, pues ¿cuándo crees? Pero para Dios no hay imposibles. Bueno, si crees en el Dios de la Biblia, si es que estás creyendo en el Dios vivo y verdadero, y si tú crees en Él, no hay nada imposible para Él. Por eso es importante, y yo creo que por eso la Biblia resalta a Jabes, aunque son 2 versículos que lo menciona, pero cuánta enseñanza hay ahí. Dice que muy probablemente al recordar Jabes la omnipresencia de Dios, esto le animó en gran manera para orar a Dios con un corazón lleno de fe. Y cómo lo bendijo Dios abundantemente y cambió totalmente su situación personal.
Esta situación motivó a Jabes a que orara de esa gran manera porque conocía el poder de su Dios. Conocía el poder de su Dios. Mira, yo te voy a decir algo. Yo sé que tú y yo tenemos muchas, pero muchas debilidades. Muchos errores hemos cometido. Que no somos los hijos perfectos y obedientes, yo lo sé. Y Dios lo sabe también. Y Dios lo sabe también. Y a veces actuamos como si Dios no conociera tus errores, como si el hecho de que no los confesaras quisiera decir que Dios no se da cuenta. Dios se da cuenta. Y aún así nos bendice. Claro que está esperando algo mejor de nosotros. Pero recuerda eso, tú eres un hijo, eres una hija. Y por solo ese hecho, Dios quiere bendecirte. Dios quiere darnos el entendimiento de cómo hacerlo. Antes de pasar a los fundamentos, a los principios que vamos a hablar el día de hoy, yo quiero dejar esto en tu mente. Eres un hijo, eres una hija. Yo sé que a veces el pecado, el diablo constantemente está ese bombardeo en la mente de robar esa identidad. De que ya no somos dignos, que ya no esto. Nadie es digno, hermanos. Nadie es digno. Pero cuando tenemos esa identidad de que somos hijos y tenemos la confianza en que Él nunca nos abandonará, nos podrá disciplinar, pero nunca nos abandonará. Amén. Veamos entonces adelante. Dice, ¿en dónde estuvo entonces la clave? ¿En dónde estuvo entonces la clave para que Dios obrara de tal manera, escuchando y accediendo a la oración de Jabes? ¿Cuál sería la clave que este varón encontró? La palabra de Dios nos enseña 4 elementos fundamentales para que Dios escuche nuestras oraciones. Y es aquí, ahora sí, donde vamos a entrar en materia, donde vamos a ver la parte que nos corresponde. Primera, dice aquí, acompáñame al libro de Juan, capítulo 9, 31. Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo 31. Vamos a ver estas 4 claves. Número 1, acercarnos a Dios con un corazón limpio de pecado. Acercarnos a Dios con un corazón limpio de pecado. Primero que nada, acercarnos a Dios con un corazón limpio de pecado. Ya está ahí en San Juan capítulo 9, 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Habrá aquí algún temeroso de Dios? ¿Habrá aquí alguien que sepa reconocer? Por eso decía, todos tenemos errores, pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Dios no oye a pecadores. Así que primero, punto número 1, acercarnos a Dios con un corazón limpio. Número 2, tener fe completa